No vamos a calcular, pero vamos a ver el concepto, ¿sí? Estos son los datos que van a tener, que habíamos hablado sobre esto, ¿verdad? Es una losa en voladizo, si se fijan en la planta, está en L, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una parte de esta losa en voladizo, se va a encontrar a la losa 2, a la losa 3, después tenemos el ángulo aquí, 90, y una parte del voladizo se va a encontrar a la losa 3, ¿sí? Pero hay una situación aquí, que es qué pasa con la parte que está exactamente en la esquina. ¿Qué ocurre ahí? Eso vamos a ver ahora. A modo de cálculo, lo que se hace es procurar geometrizar un poquito de manera a optimizar también en cuanto a las armaduras que vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos llegar a decir que la 2 y la 4 prácticamente son similares, ¿verdad? Y que la 3, la parte que justamente queda en la esquina, va a tener que encontrarse a la 4 y también a la 2. ¿Se entiende esto? Y después tenemos, digamos, la parte 1 y la parte 5. Aquí voy a aclarar una cosa, que es tener en cuenta qué tipos de cargas estamos teniendo en el voladizo, porque pueden ser cargas variables, ¿sí? No precisamente van a ser las mismas cargas. Lo interesante aquí sería ver cómo se realiza el empotramiento, no tanto el cálculo, sino más bien el empotramiento. Esto está en la plataforma, así que ahí lo pueden ver. Fíjense la situación de armaduras que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos un primer tramo donde tenemos varillas de 10 cada 14 de 4 a 15, que es para sostener este tramo que está aquí del voladizo. Donde dice 150, tenemos varillas de 12 cada 10, es decir, desde este extremo hasta antes de llegar a la esquina. ¿Está bien? Luego tenemos, si vamos para arriba, varillas de 10 cada 11 en el tramo de 1,90 m. Y por último, varillas de 8 cada 13 en el tramo que queda. Esto van saliendo por los cálculos que vamos sectorizando, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que el de la esquina, la parte de la losa de voladizo de esquina, tenemos que encontrar a este voladizo, por eso tenemos varillas de 8 cada 16, y también tenemos que encontrar al siguiente voladizo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en diagonal no podemos encontrar. ¿Se acuerdan de eso? Una de las primeras clases. Entonces tenemos que buscar respuesta ante el proyecto que tengamos, ¿verdad? No siempre vamos a tener voladizos, digamos, encontrándose solamente en un lado. Tenemos este caso que es el L. ¿Cuál es una situación en los voladizos? Que el vuelo que tiene el voladizo menos el recubrimiento, llegando hasta el eje de viga, vamos a tener una longitud con el doblado anclaje. Esa misma longitud es la que se va a encontrar. En pocas palabras, si el voladizo tiene 2 metros, suponiendo 2 metros voladizo, viga de 15, es una losa, ¿cuál sería la longitud? Sería 200 menos 1,5, porque tenemos el doblado, ¿sí? Más
7,5 para llegar al eje de viga. Esa longitud se repite y se empotra a la losa. ¿Está claro eso? Nada más que eso tenemos que tener en cuenta para el voladizo. ¿Cuándo vamos a tener losas en voladizo? ¿En qué situación tenemos losas en voladizo? Los balcones. Pero hablando estructuralmente, cuando vemos que no tenemos un apoyo directo a una viga o no está empotrado directo a sus cuatro bordes, dependiendo de la situación. Entonces, vamos a suponer esta mesa y tenemos un voladizo a lo largo de esta longitud, ¿sí? Tenemos aquí el voladizo. La única forma, una de las formas que este voladizo se empotre es a la losa. Hay situaciones en que también este voladizo puede empotrarse a la viga, pero eso vamos a ver más adelante. Vamos a ver detalles de eso. Pero entonces, tenemos losa en voladizo cuando la estructura no tiene un apoyo directo a una viga y necesita empotrarse a una losa. Entonces tenemos el momento negativo. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Bueno, para ir cerrando este capítulo vamos a dar inicio a vigas, ya que vamos a pasar a trabajo práctico. A partir de hoy ya empezamos también vigas. Quedaría más adelante pilares y fundaciones. Entonces, bueno, un poco de terminología, ¿verdad? ¿Qué es una viga, ¿verdad? Es un elemento estructural que transmite a través de sus apoyos a la fundación u otros elementos estructurales las cargas aplicadas sobre él. Es decir, tenemos aquí la viga y esa viga va a recibir, ¿qué va a recibir de una losa? ¿Dónde vemos esa carga? Este gráfico, ¿verdad? ¿Qué sería este valor? Vamos a llamarlo RA y aquí RD. Esto va a ser de una losa, pero aquí en el punto RA o en la línea RA hay una viga. Entonces, ¿qué va a ser RA? Reacción de la losa. ¿Y qué significa esa reacción de la losa? Soportando a la losa. Esa reacción es la carga que la losa transmite a la viga. Y la viga también va a tener diagramas de esfuerzo cortante. Y si esto fuese una viga, ¿qué va a ser RA? Va a ser la carga que va a recibir un pilar o un tensor. ¿Está bien? Bueno, cuando hablamos de viga, hablamos ya de sección. Dice, es un corte de la viga por un plano perpendicular a la directriz. Es decir,
En las losas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que es más superficial? ¿Sí? Y son como planos de sección transversal, vamos a decir, ¿no? O sea, como un plano neutro. Y en la viga, una viga por ejemplo, esto sería una viga, ¿no? Bueno, esfuerzos internos, esfuerzos que existen en el interior de un sólido. Esto es un sólido. Dentro de esta viga existen tensiones, tracción, compresión, su combinación que es la flexión. Pero ¿qué les causa que esto tenga esfuerzo interno? Cargas externas. Una carga por aquí, puede ser cargas inclinadas, puede ser losas. Y momentos, dice, podemos calcular los momentos de una fuerza respecto de un punto como el producto del valor de dicha fuerza por la distancia. Fuerza por distancia y tenemos el momento. Por ejemplo, una viga en voladizo. ¿Sí? Mientras más larga sea la viga, obviamente el momento va a crecer. O si tenemos la misma longitud de viga en voladizo, por ejemplo, pero ahí ya depende de la carga. A medida que más cargas tengamos, el momento negativo, por supuesto, va a ser más. ¿Por qué va a ser más? Vamos a suponer que esta viga, ¿verdad? Es fuerza por la distancia, como solemos hacer en la asistencia material que hicieron eso, ¿verdad? Fuerza por distancia y tenemos el momento negativo. ¿Qué hace esta fuerza? Esta fuerza que va para abajo, ¿qué hace? Va a tender a girar a la viga. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Diseñar las armaduras para que justamente se contrarreste y sea cero ese vuelco, por ese momento. Por eso siempre hacemos sumatoria de momentos igual a cero. No queremos que existan giros. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, no queremos que el elemento se desplace en horizontal. Sumatoria de fuerzas en Y, no queremos que el elemento se desplace en forma vertical. Es siempre la oposición. Esto ocurre también en losas, pero mostramos aquí en las vigas, ¿verdad? Es nada más para mostrar una parte de aquí la sección, ¿verdad? Una parte de aquel elemento que es la viga, que si la viga estuviese totalmente en reposo en una superficie, como vemos aquí, en el suelo, geometrizamos, vamos a decir, de una forma diferencial, ¿sí? Y si no aplicamos ninguna fuerza, se mantiene todo igual, las fibras se mantienen todas iguales. Pero allá en este gráfico vemos que tenemos dos apoyos, dos pilares. ¿Qué ocurre con la viga? Empieza a comprimirse en la parte superior y empieza a traccionarse en la parte inferior. Entonces, por supuesto, fíjense, la geometría empieza a modificar, ¿sí? Eso es lo que no queremos que ocurra a nuestra estructura, ¿verdad?
¿Sí? Por eso es que se calculan y se agregan las armaduras correspondientes, ¿verdad? Esto está básicamente para que ustedes vean los tipos de estructuras que puedan haber. Y si una estructura es hipostática cuando su grado de indeterminación estática es menor a 0. Hipo viene de menos. Entonces, esta estructura básicamente dice que tiene grado de indeterminación. Para que se entienda el concepto, voy a pasar al siguiente y después vuelvo atrás. Cuando tenemos una estructura isostática, con las ecuaciones de la estática perfectamente podemos llegar a resolver todas las variables que tenemos. Cuando tenemos estructura isostática, normalmente cuando tenemos un elemento y tenemos dos apoyos. Si tenemos un tercer elemento y empieza la continuidad estructural, ya tenemos una estructura hiperestática. Entonces, con la hipostática, que básicamente no utilizamos esos tipos de estructuras, utilizamos a partir de la isostática. Todo lo que podemos calcular a partir de sumatoria de fuerza en X, en Y, y de momento igual a 0. Es decir, no se tiene que mover la estructura. ¿Qué me dice eso? Que la hipostática, como no podemos determinar o sobran las ecuaciones para determinar, se mueven. Y el siguiente es la hiperestática. Y si se conoce como estructura hiperestática, aquella estructura que en estática se encuentra en equilibrio, destacando que las ecuaciones que expone la estática no son suficientes para saber las fuerzas y reacciones que posee. Entonces ahí tenemos en vigas, esto por ejemplo, tenemos un apoyo aquí, tenemos un primer tramo, otro apoyo, segundo tramo, otro apoyo, 3. Aquí tenemos una viga, vamos a tocar desde aquí. Una viga continua de 6 tramos. Entonces, para el cálculo, por ejemplo, se considera apoyo simple, pero después tenemos empotrado hasta el último. El último de vuelta simple. Y eso se calcula a partir de dentro de la rutina de cálculo está el método de Cross, que es básicamente como una cuestión mucho más matemática. No vamos a llegar a eso, pero sí vamos a ver cómo se arman estas vigas, dónde van las armaduras, eso sí vamos a ver. Bueno, tipos de cargas. Esto quizás para ustedes sea básicamente un repaso de resistencia, ¿verdad? Pero para acordarnos un poco, tenemos carga puntual, carga distribuida, cargas inclinadas, cargas triangulares, trapezoidales. Después pueden haber variables, es decir, la carga va variando dependiendo de lo que tengamos cargando a la viga. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí en el suelo tengamos una viga y vemos esta mampostería que está aquí. ¿Qué tipo de carga va a ser? ¿Qué forma tenemos aquí? Si partimos justo a la mitad, tenemos un trapecio a la izquierda y un trapecio a la derecha.
no es lo mismo la carga en esta parte de la viga, se va a recibir la viga, que en esta parte. ¿Se entiende? Entonces va variando la situación de carga. Bueno, esta rutina de cálculo vamos a pasar de largo porque no vamos a estar haciendo. Y esta parte sí es importante que manejen el concepto y la idea de cómo se van transmitiendo las cargas. Vamos a fijarnos en el esquema que sería una parte de una planta de encofrados. Digo una parte porque no está indicado ni losas, nada, sino que tenemos vigas y pilares. Si la P1, P2, P3, P4, P5, 5 pilares, tenemos viga 1, viga 2 y la viga 3 que tenemos de varios tramos. Tenemos la viga 3A que está en voladizo, viga 3B entre el pilar 4 y el 3 y la viga 3C entre el pilar 3 y 1. Bueno, en el cálculo se sigue un orden, ¿sí? Es decir, yo no puedo calcular el pilar 2 si antes no calculé la viga 1, por ejemplo. Entonces, fíjense en el esquema. Aquí está especificado como cálculo, pero aquí lo que buscamos es que se entienda cómo se transmiten las cargas. Tenemos la viga 1, que a la derecha la viga 1 está apoyándose al pilar 2, pero a la izquierda, ¿dónde se está apoyando la viga 1? A la viga 3C. Entonces, a manera de cálculo, primero tenemos que hacer esto: calcular la viga 1 para tener la reacción de la viga 1 al pilar 2 y la reacción de la viga 1 a la viga 3C. Esa viga 1, cuando se apoya en la viga 3C, ¿qué tipo de carga va a ser para la viga 3C? Carga puntual, exactamente. Entonces, viga 1, cuando se apoya en la viga 3C y tengamos entre pilar 3 y pilar 1, vamos a tener la viga 3C y la carga puntual. Vamos a ver qué ocurre en la viga 2. Tenemos una situación similar, ¿verdad? La viga 2 se apoya en el pilar 5 a la derecha, pero a la izquierda es una carga puntual para la viga 3A, que esa viga, ese tramo está en voladizo. Entonces, en el esquema vamos a tener la viga y esta carga puntual que está aquí va a ser la de viga 2. ¿Se entienden? Y tenemos el esquema justamente ahí abajo. Ahora tenemos el carga puntual de la viga 2, pilar 4, pilar 3, carga puntual de la viga 1 y luego el pilar 1. Entonces, cuando ustedes ven una planta de encofrado, tienen que analizar justamente esto. ¿Sí? Porque podemos decir, por ejemplo, que la viga 3A está apoyando la viga B2. Y no, ¿verdad? ¿Qué nos dicen a nosotros que no? Lo que ocurre es que la viga 3A ya sabemos que está en voladizo y vamos a tener armaduras que están soportando el voladizo y a la viga. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, lo que
Cuando ven una planta de posgrado tienen que interpretar esa forma. Voy a volver atrás para poner tu pregunta. Bueno, la compañera dice por qué no puede ser al revés. ¿Qué les parece? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Qué tendría que pasar con la viga 2 para que la viga 2 le soporte a la viga 3A? De alguna manera tendría que empotrarse al pilar y el pilar tendría que estar soportando esa carga. ¿Es más eficiente eso o es más eficiente lo otro? El primer caso que dijimos que la viga 2 apoya a la viga 3A es mucho más eficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque directamente la viga 2 se considera como apoyos a cada uno de los apoyos que tenemos que hacer. La viga 2 siempre va a ser más factible que directamente apoye en el pilar, sin tener armaduras de refuerzo y cosas así. Que sería una situación totalmente distinta cuando tenemos, por ejemplo, este pórtico. ¿Sí? Este pórtico tiene un tratamiento similar pero diferente. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos empotramientos, pero sí es para sistemas naturales 2. ¿Sí? Ahí van a ver estos casos. Luego podemos tener casos en donde, por ejemplo, en este caso una viga a la izquierda apoya en el pilar 1, pero a la derecha se está apoyando en el tensor. ¿Sí? Ya habrán visto casos de tensores aquí en la facultad, la máquina, el edificio que está de atrás. ¿Sí? También son casos. ¿Qué ocurriría en ese caso con las cargas? Transmisión directa, ¿cuál de los dos casos sería? ¿Al pilar o al tensor? Al pilar. Y transmisión indirecta al tensor. Sí. Luego tenemos los diagramas que habíamos dicho tanto en losas y también va a ocurrir en vigas, que los diagramas van a depender de la situación de cargas que tengamos encima del elemento, en este caso de la viga. Hace unas clases atrás estaba la duda de la convención de los signos, por ejemplo. Ahora justamente ya atrás en el pizarrón veo un ejercicio de resistencia a materiales y en donde justamente les había comentado que dependiendo de la convención de signos ustedes van a tener ecuaciones. Ecuación para el cortante, y en este caso el cortante es una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Porque es lineal. Y la ecuación que va a ser de momento va a ser de segundo grado. Por ejemplo, esto, una función x, ¿esta es lineal o es de segundo grado? Lineal. Si a esto le agregamos al cuadrado, segundo grado. Entonces la forma sería, por ejemplo, puede ser ax más b. Normalmente, como suelen tener en las ecuaciones del cortante. Bueno, y así sucesivamente, dependiendo de la situación del desarrollo del cálculo, van a tener estas ecuaciones, ¿verdad? Y en el
de una carga puntual, tenemos esta situación de cortante, en donde, ¿qué nos dice el cortante aquí? ¿Cómo sería? El cortante es constante, es decir, el mismo valor de P a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, si P, el valor de P es 2 toneladas, ¿cuál va a ser el valor del cortante a la izquierda? 1 tonelada. ¿Y a la derecha? 1. Entonces, ahí vemos, es constante. Y el momento vector positivo es lineal. Entonces la situación en las ecuaciones va de esta forma: constante, lineal y segundo grado. En este caso tenemos constante, lineal. En el caso anterior, lineal y de segundo grado. Y bueno, como habíamos dicho, ¿verdad? Dependiendo de la situación de carga, vamos a tener diferentes gráficos, ¿verdad? Uno de los casos, hay muchísimos casos. Este es otro caso. Este es el caso de considerando una viga en voladizo. O sea, una viga en voladizo pero con carga distribuida. Por eso es que tenemos carga distribuida y el cortante ya va a ser lineal. ¿Sí? Porque, ¿qué significa distribuida? Que tenemos una cierta carga que se va repitiendo. Otra situación, fíjense en este caso, ¿qué ven? ¿Les extraña algo o no? Tenemos dos apoyos, tenemos una viga en voladizo, una carga puntual. ¿Qué ven? Algo que les llame la atención aquí. En el momento que ocurre, tenemos solamente el momento negativo. ¿Por qué eso? Porque fíjense la situación de carga en el tramo donde está tramo L, no tenemos cargas. ¿Sí o no? No, en el sentido que no tenemos carga. Pues sí. Sí. Entonces también podemos tener estos casos. ¿Sí? O sea que no siempre en una viga vamos a tener un momento positivo y negativo. Hay casos que vamos a tener solamente negativo. Y a partir de aquí, básicamente empezamos a ver lo que es una serie de vigas que le llamamos vigas continuas. Es decir, esta viga se va repitiendo en diferentes tramos. Tenemos los diagramas y lo que va a ocurrir es que de tener una viga donde tenemos vigas simplemente apoyadas con momento positivo, vamos a tener empotramiento en los extremos. Entonces, al tener empotramiento, al igual que losas, ¿qué ocurre? Tenemos empotramiento y tenemos un momento negativo. ¿Por qué eso? Porque esta viga, ¿sí?, con la carga que está recibiendo, va a tender a
hacerle girar a la otra viga. Y por supuesto la otra viga también. Entonces esos dos momentos, ahí es donde tenemos que contrarrestar. Por eso igualamos sumatoria de momento igual a 0 para que no exista ese movimiento. ¿Sí? Y ese momento negativo se va a traducir directamente en las armaduras. Porque habíamos dicho que las armaduras absorben los esfuerzos a compresión, ¿verdad? ¿Sí? Atracción, no es compresión. ¿Está bien? No se duerman. El hormigón es el material que absorbe el esfuerzo a compresión. Y este es un caso de viga continua de 3 tramos. En este caso, las longitudes son iguales y la carga también son iguales. Entonces vemos que a la izquierda empieza el momento con valor 0. Luego tenemos el momento positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Pero ¿qué ocurre si la L entre los dos pilares? Y esto puede ocurrir, por ejemplo, podría ser una serie de espacios por aquí, otra serie de espacios y un pasillo, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? El tramo B de la viga ya no tenemos un momento positivo. Preguntas por qué, ¿verdad? Lo que ocurre es que acercamos los pilares y a medida que acercamos, ¿qué pasa con el momento positivo? Va achicándose. ¿Sí? Ahora, eso no significa que cuando armemos la viga no le coloquemos varillas positivas. Siempre vamos a tener un mínimo de varillas en una viga, simplemente por hablar de montar la viga, que serían 2 varillas en la parte superior con los recubrimientos y 2 varillas en la parte, quiero decir, inferior y superior, ¿sí? Mínimamente. Después vemos los refuerzos. En las siguientes clases vamos a ver eso. Aquí tenemos otro ejemplo de vigas continuas. En este caso ya tenemos con los valores.